¿Esto está? Buenos días. Vamos a abrir nuestro Ateneo, el último de octubre de este mes. Nuestro Ateneo de hoy se llama Las influencias de Ferenczi en Melanie Klein, y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Luis Minuchin y para comentar el tema a Oscar Alfredo Elvira. Voy a decir unas breves palabras de presentación de ambos y luego vamos a dar comienzo. Luis Minuchin es miembro titular con función didáctica de Abdeva, profesor titular del IUSAM, full member de IPA, miembro honorario de la Asociación Psicoanalítica de Panamá, profesor titular del ILAP, Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, autor, en colaboración con el doctor Horacio Echegoyen, del libro Melanie Klein, Seminarios de Introducción a su obra, y autor del libro Consideraciones clínicas y teóricas en el psicoanálisis, diálogos íntimos entre arte y psicoanálisis. Y también voy a presentar a nuestro secretario científico, Oscar Elvira, miembro titular en función didáctica de Abdeva, secretario científico, miembro del área Ferenczi Abdeva SAP, presidente de la Asociación Sándor Ferenczi Investigación y autor del libro Sándor Ferenczi, La ilusión de un porvenir, de 2025. Bueno, vamos entonces a darte la palabra, Luis. Cuando quieras comenzar, te escuchamos. Bueno, buenos días, gracias a todos. Bueno, es un gusto poder volver a reencontrarnos en los Ateneos y poder discutir, intercambiar con todos, con el numeroso público que tenemos para poder intercambiar y discutir, que es un gusto. Y también, después me quedé pensando que en realidad es un homenaje a los sucesores, a nuestros hijos, porque en realidad Freud es el padre del psicoanálisis y después los hijos, Ferenczi, Abraham, Klein, Lacan, todos los que fueron siguiendo, ampliaron, Winnicott, todos ellos ampliaron, desarrollaron y enriquecieron ese reconocimiento como nuestros hijos, que también nos van dando frutos, reconocen nuestras cosas, cambian algunas de las ideas que podemos tener y van enriqueciendo toda nuestra experiencia. Entonces, les voy a leer esto que también, que hasta en reconocimientos a viejos maestros, son temas con los que hemos trabajado y discutido muchos años atrás con Horacio Echegoyen, que fue mi maestro con el cual trabajamos y aprendimos mucho de estos otros autores. Entonces voy a leer esto, que es un poquito extenso, pero toma algunas de las ideas que quería desarrollar. Sin duda, Sándor Ferenczi ha ejercido una intensa influencia en Melanie Klein, tanto emocional como científica conceptual. Esto tiene que ver con toda la experiencia vivida en su análisis personal en Budapest, porque aparte esto nos va a poder rememorar mucho de la historia del desarrollo del psicoanálisis, sobre todo en sus circunstancias personales y familiares. Recordemos que al iniciar su análisis tenía un cuadro de profunda depresión que se incrementó por la muerte de su madre, persona muy autoritaria, y de inmensa influencia en Melanie Klein, como así también una vida conyugal no muy satisfactoria. Si bien ella nunca se llevó bien con el señor Klein, se casó con él y consideró que Ferenczi tuvo influencia en su separación. También fue importante el apoyo que le brindó Ferenczi en relación con la muerte de su hijo, en todo el proceso de duelo, que posteriormente ella desarrolló en sus artículos sobre el duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos que todos deben conocer. Ferenczi la apoyó y estimuló en sus decisiones personales y en su desarrollo científico, conceptual. Esto tiene relación con los aportes e influencia que ha tenido Melanie Klein, en especial en temas tales como el desarrollo del análisis de niños y el de otros conceptos teóricos como el de introyección, transferencia temprana,
formación temporal del superyo, diferentes esos a las ideas freudianas de moral esfinteriana y o precursores del superyo, como también la ampliación del concepto psicoanalítico sobre el simbolismo. Por otro lado, tan intensa ha sido la influencia de Ferenczi, que le impulsó a presentar su primer trabajo científico en julio de 1919, con el que tuvo acceso a la categoría de miembro de la Sociedad Psicoanalítica Húngara. Dicho trabajo fue presentado al año siguiente en la International Seychelles Psicoanálisis con el título La novela familiar en status nascendi, donde trataba el caso de su propio hijo Erich, cuya verdadera identidad se suprimió en versiones posteriores. Ferenczi la estimuló a analizar niños, algo que Freud no consideraba posible realizar. Freud no quería o no estaba de acuerdo con la posibilidad de realizar el análisis de niños, pero no estaba en contra. Pensaba que no sería posible realizarlo, dado el escaso lenguaje de los niños y por no haber desarrollado en su totalidad la conflictiva edípica. Melanie Klein se dio cuenta de que no necesitaban palabras y que sus emociones y fantasías simbólicas se podían expresar a través del juego. Por ello, inició el análisis de niños pequeños, tarea en la que fue muy estimulada y apoyada justamente por Ferenczi. En la biografía Melanie Klein y su mundo y su obra, de Philip Groskut, que escribió, explica Melanie Klein: durante el análisis con Ferenczi, este me llamó la atención acerca de mis grandes dotes para comprender a los niños y de mi interés en ellos, y alentó mucho mi idea de dedicarme al análisis, en especial al análisis de niños. Yo tenía, por supuesto, 3 niños propios en ese momento. No he visto que la educación pudiera cubrir la totalidad de la comprensión de la personalidad y que, por lo tanto, tenga la influencia que uno desearía que tuviera. Siempre sentí que detrás había algo que nunca llegué a percibir, dijo Melanie Klein. Ferenczi alentó también a otras colegas que se concentraran en el análisis de niños, como a Ada Schott e incluso a Anna Freud. Parecía constituir un trabajo apropiado para una mujer. Y en el caso de Klein es posible que Ferenczi le sugiriera observar detenidamente a los niños como un medio para penetrar en el núcleo de sus propios problemas. Bueno, comenzaremos con los precursores tempranos del superyo. Melanie Klein plantea la idea de un superyo temprano en su artículo, como ustedes conocen, Los estadios tempranos del complejo de Edipo, y allí desarrolla la idea de un superyo temprano y previa al descrito por Freud y aceptado por sus discípulos, entre ellos Ferenczi. Ella plantea no solo la emergencia del complejo de Edipo en forma más precoz al establecido por Freud, sino la existencia de un sentimiento de culpa inconsciente en los niños a partir del primer año de vida, el que encuentra en la clínica expresada no solo por la culpa en sí, sino por, entre comillas, diría, los accidentes que los niños sufren. Es decir, que los sentimientos de culpa de los niños están ligados a la relación edípica con sus padres y a sus deseos de atacar a los mismos en coito, como una expresión de ese superyo temprano que produciría un sentimiento de culpa inconsciente. Pero es frecuente ver que estos sentimientos de culpa jueguen un gran papel en el aprendizaje del control esfinterianos y podemos reconocer en ello los principios del superyo, dice Melanie Klein en 1928. Ferenczi ya había hablado en su artículo Psicoanálisis de los hábitos sexuales de 1925 de la moral esfinteriana. Melanie Klein lo retoma. Para Ferenczi, la moral esfinteriana la entendía como el precursor fisiológico del superyo. Bien interesante, un precursor fisiológico del superyo. A esta postulación, los seguidores freudianos plantean que en realidad se trata de lo que denominan precursores y no la instancia misma. Podemos decir que lo que dice Melanie Klein es más psicoanalítico que fisiológico, según comentaba Horacio Echegóyen. Aunque resulta obvio pensar que el control esfinteriano deja una marca muy grande en la moral del chico, dado que es la primera instrucción a la que es sometido. Klein veía las consecuencias del sentimiento inconsciente de culpa,
no el sentimiento inconsciente. O sea, las consecuencias eran los golpes, las caídas o heridas de los niños, o mismo los castigos que se infringen a sí mismos. Para los seguidores freudianos, esto se trataba no de un superyo temprano, sino de lo que llamaban precursores, con un sostén biológico como el control esfinteriano, que es anterior a la situación edípica y que no se puede transgredir sin consecuencias. De forma semejante, las instalaciones de los, entre comillas, diques freudianos que había planteado, de las zonas erógenas, que no se los podrá transgredir sin el advenimiento de sentimientos de culpa, vergüenza, etc. Es decir, que el malestar que siente un niño no proviene de la existencia de un superyo, sino de la transgresión de algunos de dichos diques, decía Freud. Ya allí tenemos un desarrollo, pero en este sentido divergente. Es decir, la emergencia no solo del superyo, sino del complejo de Edipo, que Melanie Klein anticipa gradualmente hasta llegar a plantear su emergencia en la segunda mitad del primer año de vida. Por supuesto, esto no lo comparte con Ferenczi. También podemos resaltar el artículo de Ferenczi, Estadios en el desarrollo del sentido de la realidad, de 1913. Melanie Klein realiza a la manera de dicho autor una estratificación en la constitución del superyo, ya que, así como el yo se desarrollará en diferentes etapas y estadios, algo semejante acontece con el superyo. Al no ser heredero del complejo de Edipo, no solo está primitivamente desarrollado, sino que también tiene etapas en su desarrollo, y plantea que cuanto más temprano es el mismo, contendrá mayor sadismo, siguiendo asimismo un modelo tomado de Abraham, quien lo planteó en su clásico artículo El breve ensayo de la evolución de la libido, considerada a la luz de las enfermedades mentales, de 1925. Entonces tomaré otro de los conceptos, es el de simbolismo, donde Ferenczi ejerció su influencia en relación con este tema del simbolismo. Nuestro autor escribió en 1913 su artículo sobre el simbolismo titulado La ontogenia de los símbolos. Él plantea, ampliando las ideas de Freud, para quien el símbolo era filogenético y limitado, que el simbolismo se da por identificación y que, a diferencia de Freud, decía Ferenczi, no es filogenético, sino que es ontogenético, es decir, una construcción del sujeto. Dicho en otras palabras, el niño va creando sus símbolos que lleva a cabo por un proceso de identificación. Lo realiza a través de una equiparación de los órganos propios con los objetos que encuentra en el exterior. Básicamente está el cuerpo de la madre como comparación, pero ese no es el objeto. Entonces plantea que el niño equipara el propio cuerpo u órganos de su cuerpo con órganos exteriores, y en base a esta identificación va formando una cadena simbólica. En ese momento plantea que los símbolos son muy acotados. Lo que se puede simbolizar está representando los órganos del sujeto, la anatomía en su totalidad o aspectos del cuerpo, diría, como también las relaciones consanguíneas, es decir, las relaciones vinculares familiares. Ernest Jones toma las ideas de Ferenczi y dice que el principio de placer hace posible esta ecuación. Se equipara por el propio interés del principio de placer una parte del propio cuerpo con el objeto externo y afirma entonces que ese simbolismo será la base de toda sublimación. Melanie Klein amplía y enriquece esta teoría al plantear que el simbolismo es una creación individual del sujeto y que es múltiple. O sea que todo podrá ser simbolizado a través de un mecanismo de identificación. Ella dice, a través de la identificación, el niño que desea destruir los órganos, el pene, la vagina, el pecho, comienza a temer a estos últimos. Esta angustia contribuye a que equipare dichos órganos con otras cosas y debido a esta equiparación se van convirtiendo en objetos de angustia. Entonces el niño se siente impulsado constantemente a hacer nuevas ecuaciones simbólicas que constituyen la base de su interés de los nuevos objetos y así del simbolismo. Equipara entonces, como creación propia y permanente, el propio cuerpo con objetos externos, y en esta equiparación va desplazando a otros objetos y va produciendo la formación de diferentes símbolos.
Esto es lo que afirmaba ya Ernest Jones en la teoría del simbolismo. Él allí decía, es a partir del principio del placer que, por ejemplo, un individuo equipara el pene con el brazo y el brazo con la máquina, etcétera, que por interés o por semejanza, a través del principio del placer, se puede equiparar un objeto con otro, es decir, por semejanza, dado que el pene, por su forma, se asemejaría a un brazo, y entonces, por el principio de placer, le es más cómodo al sujeto pensar en función del brazo que en función del pene. Como si todavía la cadena significante o de desplazamiento es muy directa, puede ir desplazando posteriormente el brazo a otro objeto externo, que puede ser un paraguas, luego un avión y así sucesivamente, en esta cadena simbólica. Es decir, el sujeto realiza la comparación entre algo del propio cuerpo y un objeto externo por semejanza, y eso le da a la libido del sujeto un cierto placer, y aunque le genera angustia, huirá y de alguna manera irá buscando nuevos objetos a simbolizar, dada la angustia que le inunda. Entonces, en base a esto va pasando a otros objetos más lejanos. Para Melanie Klein, es la angustia la que permite desplazar y crear símbolos. Sería esto muy parecido al mecanismo de una fobia. Si bien el mecanismo es semejante, en la angustia de la fobia, lo que la determina es la represión. Es decir, el objeto del deseo original en una fobia está reprimido. En cambio, en esta concepción, es decir, en la simbolización, lo que se produce es un desplazamiento de algo que está representando a otra cosa, que no está reprimida, y esto es lo importante, sino que lo está representando. Entonces, el símbolo representa otra cosa que no está reprimido. Para ello, Melanie Klein plantea que el simbolismo será el basamento de la creación de ese mundo exterior. El mundo exterior no es tal cual, sino que es una creación del sujeto. Crea la realidad externa basada en sus propias fantasías. Es en sus propios deseos donde reproduce el exterior en un mundo simbólico. En consecuencia, el sujeto se mueve en un mundo simbólico, imaginario en términos de Lacan, porque tiene que ver con las fantasías del bebé, pero no toma la idea de lo real, sino que es una construcción fantástica del bebé. En la medida en que el yo del bebé pueda ir funcionando con símbolos y su yo irá creciendo porque tiene una mayor riqueza de funcionamiento y modos de expresión. Quiero tomar ahora los primitivos fenómenos psíquicos. Ferenczi plantea en el artículo de Notas y Fragmentos de 1930 que posiblemente todo organismo viviente reacciona a los estímulos displacenteros con fragmentación yoica, lo que sería expresión del instinto de muerte. Melanie Klein desarrolla y amplía estos conceptos en su artículo Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, pero plantea que la defensa inicial contra el instinto de muerte sería la disociación yoica, desarrollando así la base de su concepto sobre disociación tanto del yo como del objeto. Mientras que la posición de Ferenczi sugiere que el trauma es un fenómeno real, más abundante de lo que a simple vista parece. 2. Se implica con la dinámica mental del sujeto, pero que es real, ha sucedido en la realidad. Que el trauma puede ser sexual, pero también de otros tipos. Destaca también como traumáticas las malas relaciones con los progenitores, por ejemplo. Una característica fundamental que acaba de dar peso patógeno al trauma es la falta de resonancia del entorno para con la víctima del mismo. También dice que las consecuencias del trauma afectan profundamente la estructuración de la psiquis y quizás del soma del sujeto. El sujeto se defiende en forma desesperada ante esta desestructuración, incluyendo las identificaciones con el agresor y la asunción de las proyecciones patológicas de los adultos. El analista puede retraumatizar a su paciente si no es capaz de establecer una relación diferente con él mismo, por ejemplo, si no reconoce la verdad de sus acertos o permite que el paciente se identifique con sus defectos. En 1927, en un trabajo de Ferenczi de la adaptación de la familia al niño, apunta a lo patógeno que puede haber en muchas ocasiones en las relaciones entre padres e hijos. Comienza Ferenczi lanzando un velado reproche a la comunidad psicoanalítica cuando señala que ésta se ocupa no solo de la adaptación del niño a la familia y no de la familia al niño.
y sugiere que el psicoanálisis debe esforzarse en comprender mejor a los niños, a los que, dicho sea de paso, tanto debe la psicología. Para Ferenczi, los niños se encuentran al ser atendidos por sus padres con una dificultad. Estos han olvidado su propia infancia. Los padres ni la recuerdan ni la comprenden, y esta falta de comprensión de su propia infancia es el principal obstáculo que impide a los padres comprender las cuestiones esenciales de la educación. Ferenczi sabe que el olvido, la amnesia infantil, no es superable, pero para suprimir este déficit propone algo así como ponerse en el lugar del niño. El psicoanalista, que años más tarde se pondría en el sentido figurado mediante la empatía y también el literal mediante el análisis mutuo, en el lugar del paciente, propone tratar de ver el mundo con los ojos y la mente de un niño. Desde este punto de vista puede considerarse que aspectos como el destete, el aprendizaje finteriano, la represión de la masturbación o el propio crecimiento pueden constituirse en traumatismos si el instinto de los padres falla en su adecuado acompañamiento. De esta forma llegamos al año 1929 y en el trabajo titulado El niño mal recibido y su impulso de muerte, obra que representa un salto cualitativo muy marcado en el pensamiento ferenciano en cuanto al traumatismo, creo. En este artículo, Ferenczi estableció un nuevo tipo de neurosis, llamada neurosis de frustración, cuya etiología era fundamentalmente de índole traumática. La novedad radica en que el trauma es visto aquí no solo como generador de la más variada patología mental, sino también como inductor de severas complicaciones orgánicas que pueden llevar al sujeto a las puertas de la muerte. Epilepsia, con coma profundo, asma bronquial, anorexia, etc. Entre otras condiciones, son consideradas como un reflejo de un impulso de muerte extraordinariamente activada por las frustraciones afectivas recibidas por los niños. Dice allí, leo textualmente de Ferenczi, al nacer ambos pacientes fueron huéspedes no queridos en la familia. Uno por ser el 10º hijo de una madre sobrecargada de trabajo y el otro porque descendía de un padre afectado por una enfermedad mortal que efectivamente murió poco después. Todos los indicios confirman que ambos niños captaron perfectamente los signos conscientes e inconscientes de aversión o de impaciencia de la madre y que su voluntad de vivir quedó destrozada. Por motivos futiles, durante su vida posterior se suscitaba en ellos la voluntad de morir, incluso cuando estaba compensada por una fuerte tensión de la voluntad. Cita de Ferenczi. Ferenczi ya no vacilará en lo más mínimo. Del traumatismo hace responsable a los adultos, no a los factores intrapsíquicos. Dice Ferenczi, tras haber concedido toda la atención precisa a la actividad fantasiosa en cuanto al factor patógeno, me he ocupado en estos últimos tiempos cada vez con más frecuencia del traumatismo patógeno propiamente dicho. He descubierto que el traumatismo es mucho menos a menudo la consecuencia de una hipersensibilidad constitucional de los niños que puede reaccionar de manera neurótica, incluso frente a dosis de desagrado banales e inevitables, que un tratamiento verdaderamente inadecuado e incluso cruel. Las fantasías histéricas no mienten cuando nos cuentan cómo padres y adultos pueden ir muy lejos en su pasión erótica por los niños y cuando nos dicen que tienen la tendencia, si el niño se presta a este juego del inconsciente, de infligir al niño inconsciente castigos y amenazas graves que le trastornen y le quebranten, causándole un violento choque y siendo totalmente incomprensibles para él. Actualmente siento la tentación de atribuir, junto al complejo de Edipo de los niños, una enorme importancia a la tendencia incestuosa de los adultos, rechazada bajo la máscara de ternura. Para Ferenczi, entonces, el trauma se desarrolla en dos momentos sucesivos, el de la experiencia propiamente dicho y el de la posterior reacción de los adultos frente al niño cuando se acerca en busca de algún consuelo. Otro concepto que Melanie Klein tomó, pero conceptualmente lo planteó diferente de Freud y Ferenczi, es el del tic. Para aquellos autores, el tic era una expresión sintomática, sin el correlato de una fantasía, es decir, una expresión narcisística, mientras que para Melanie Klein se trataba del correlato mental de una fantasía inconsciente y por lo tanto objetal.
Ella está de acuerdo con la observación hecha por Ferenczi en su artículo Observaciones psicoanalíticas acerca del TIC de 1921, al saber que el TIC es el equivalente de la masturbación, pero no coincide con él en calificarlo de síntoma narcisístico primario, pues ya por entonces estaba convencida de que el TIC no es accesible a la influencia terapéutica hasta que el análisis haya logrado descubrir las relaciones de objeto en las que se basa, mencionándolo en su artículo Una contribución a la psicogénesis de los TIC, de 1925. Y finalmente, otro concepto de Ferenczi, el de introyección, concepto tomado por Freud, Melanie Klein también lo toma, pero lo amplía y lo desarrolla como la base del desarrollo mental. Plantea Melanie Klein que la base del desarrollo psíquico se dará a través de los mecanismos de introyección y proyección, como los primitivos mecanismos de funcionamiento del yo temprano para su desarrollo y constitución. En el artículo de 1913, Estadios del desarrollo del sentido de la realidad, Ferenczi sostiene que el niño adquiere el sentido de realidad mediante la frustración de sus deseos omnipotentes. Llama a los estadios de omnipotencia y realidad estadios de introyección y estadios de proyección, respectivamente, terminología y conceptos que posteriormente Melanie Klein adoptó y modificó y elaboró como antes señalé. Entonces, tomaré unas conclusiones finales. Sabemos que Klein citó con mayor frecuencia a Abraham que a Ferenczi, aunque en sus notas autobiográficas dice que es mucho lo que menciona en su primer analista. Dice allí, es mucho lo que le debo agradecer a Ferenczi. Una de las cosas que me transmitió y consolidó en mí fue la convicción de que el inconsciente existía y de su importancia en la vida psíquica. Gocé también del contacto con alguien que poseía extraordinario talento, también tenía una vena de genio. Esto lo tomé de Phyllis Grosskut en el libro que escribió sobre Melanie Klein, su mundo y su obra. Podía finalizar diciendo que de los trabajos finales de Melanie Klein resaltaría en especial Envidia y Gratitud, donde describió el concepto de gratitud y que considero es lo que ella mantuvo con su primer analista, Sándor Ferenczi. Bueno, y este también es mi agradecimiento, porque muchas de estas cosas de Ferenczi, que vos conocés y sabés mucho más seguramente, en realidad lo hemos estudiado con Horacio Echegoyen, cuando estudiábamos Ferenczi y otros autores, y él nos impulsó, y acá está incluido, creo, mi reconocimiento a Horacio también en este artículo que hemos discutido muchos años atrás. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Entonces, Oscar, ¿quisieras hacer el comentario a este trabajo? Habíamos hablado con Luis que más que un comentario vamos a hacer un diálogo, Bueno. ¿no? Pero coincido con vos, Luis. Horacio Echegoyen es quien introduce la obra de Sándor Ferenczi en Abdeva. En el primer simposio de Abdeva, allí él trabajó con Katri un trabajo sobre Sándor Ferenczi. ¿Cómo comenzar este diálogo? Melanie Klein, y recuerdo que en biblioteca nos encontramos un día en el año 2006, ahora lo recordé, releyendo, y ahí había publicado yo en la revista Psicoanálisis los 3 ensayos de Melanie Klein, y que a vos te había gustado. Es decir, yo planteaba ahí que estaba más kleiniano en esa época, ahora estoy más ferenciano, que Melanie Klein, porque la revista fue dedicada a los 100 años de 3 ensayos. Entonces ahí decía que los 3 ensayos, el primero de Melanie Klein, era el que estaba más cerca de Freud y de Ferenczi y de Abraham. El segundo podría ser el de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, y el tercer ensayo, Envidia y Gratitud. La influencia, y es interesante lo que vos decís, Luis, de que Melanie Klein no lo citó tanto a Ferenczi. Lo citó, pero no tanto. Tal vez fue algo que le pasó en su vida a Ferenczi. Fue el gran visir, como decía Freud,
del psicoanálisis, quien estuvo al lado de él, pero ahí tomaría el concepto de envidia de Klein. Tenía una clínica muy especial. Él se dedicaba desde muy temprano, antes de llegar al psicoanálisis, a los pacientes severamente perturbados en su Budapest inicial. Y allí él produce ideas muy, pero muy interesantes. En el primer artículo que escribe Melanie Klein, El desarrollo del niño, la influencia del esclarecimiento sexual y la disminución sobre el desarrollo intelectual de niños, en 1919, ella allí habla del desarrollo del niño. Y yo lo que quiero subrayar es que Ferenczi tuvo una fuerte impronta evolutiva en su obra. Es decir, no fue, le dio lugar a Darwin, pero no al Darwin que decía que el más fuerte se apoderaba del más débil, sino que la vida tiene un desarrollo. Y ese desarrollo viene, como lo dijo en Thalassa, filogenética y ontogenética. Él hablaba de que la filogenia, nosotros todos los que estamos aquí, hemos heredado lo que ha pasado en el universo y lo tenemos dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Pero si el analista está atento a estas cosas, puede pensarlas. Por ejemplo, el tema que vos traés, Luis, del cuerpo, ¿no? El cuerpo del paciente y sus efectos sobre el cuerpo del analista. Y a su vez, cada uno de nosotros vamos a desarrollar una ontogenia. Entonces, vos hablás del tema de que los padres, cómo educan al niño. Y ese artículo de 1908, Psicoanálisis y Educación, es nodal. Él dice que los padres han sido educados de una determinada forma y repiten ese modelo con los hijos. Y a su vez los padres pueden seguir repitiendo toda esta historia vía los hijos. Entonces, lo que él propone es escuchar al niño, y ahí está su gran ternura. Y que me parece que eso fue lo que le transmitió también a Klein, cuando le dijo, usted tiene una gran capacidad para atender niños, para darse cuenta de lo que le pasa a los niños. Entonces, Psicoanálisis y Educación de 1908 deberíamos releerlo, deberíamos estudiarlo. Ahí estoy medio superyoico, ¿no? Deberíamos. Pero a mí me abrió mucho a pensar muchas cosas. Si no, me convierto en un fanático. Este dice esto, esta dice lo otro. Bueno, este dice esto, pero bueno, pensemos también que se puede pensar otra cosa. Y eso se ve en el consultorio. Cómo los niños pacientes que tenemos, aunque sean muy adultos, están repitiendo cosas y a veces fanáticamente, como decía Bion. Otra cosa que no se le ha dado la importancia central es que Ferenczi le dio al psicoanálisis el concepto de introyección. Es él el que produce el concepto de introyección. Transferencia e introyección, de 1909. Y bueno, qué cosas, ¿no? En mi pueblo decían, no, ¿qué vas a ver si es de mi barrio? Y entonces me parece que con Ferenczi ha pasado algo parecido. Se lo reconoce, pero no tanto. Un gran talento. Y me parece que en este momento estamos reviviendo un gran momento de reconocer a Ferenczi. El otro trabajo nodal para mí, que vos lo citás, Luis, es el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios. Porque a mí me ayuda mucho en la clínica. Es decir, y eso se lo debo a Horacio Echegóyen. Horacio Echegóyen ha citado mucho ese trabajo. Para él, la vida psíquica comenzaba en la vida fetal, la omnipotencia incondicional. Es decir, uno a veces ve en el consultorio la omnipotencia incondicional. El niño que se duerme, el paciente que se duerme y se despierta con un ronquido, ¿no? Es decir, que tiene una profunda regresión. Blecher habló de eso.
de la importancia del diván y lo regresivo de él. Entonces, para Ferenczi, ahí hay una gran diferencia con Klein. El psiquismo comienza en la vida fetal. Y ahí me parece que este Ateneo es una continuación del excelente simposio que hemos tenido, donde se lo invitó a Bernard Goltze, y Bernard Goltze habla de cómo están estudiando posibles indicios de autismo en la vida fetal, que no está comprobado, pero lo están estudiando. A nosotros nos ayudó mucho Donald Meltzer cuando vino acá a la Argentina, ¿no? Y contaba cómo esos mellizos que jugaban dentro de el útero materno, después los veía jugando en la clínica, ¿no? Y colegas cuentan eso, que trabajan con niños de mellizos, ¿no? Una melliza que siente que la hermana le aprieta la cabeza. Es decir, que Ferenczi le dio mucha importancia al psiquismo fetal. Y después está el tema del trauma del nacimiento, ¿no? Que para él no era traumático el nacimiento, como lo decía Rank, sino que se pasa de un mundo acuático a un mundo aeróbico. Un colega de Portugal dijo de la importancia que nos dimos que tiene el aire con la pandemia, que no le prestábamos atención. Es decir, que ese niño que de pronto empieza a respirar, ¿no? Y ha dejado de ser acuático. Pero en la clínica se ve todo el tiempo, o gran parte del tiempo, o en algún momento del tiempo, bueno, cómo me gusta ir al mar, cómo me gusta meterme en el agua, cómo me gusta observar el mar, cómo me tranquiliza, qué miedo que le tengo. Por ahí es simbolismo de todo eso. El tema, el segundo, entonces, sería la omnipotencia de la omnipotencia alucinatoria mágica, dice él, cuando nace el niño, ¿no? Que tiene una omnipotencia. Y esa omnipotencia, yo coincido con vos, con lo que decís, Luis. Es decir, la identificación proyectiva es omnipotente, se mete dentro del objeto. Lo que Klein, hasta donde yo la estudié bastante, no dice que toma de la omnipotencia de Ferenczi, ¿no? Es decir, que la identificación proyectiva tiene que ver con estas conceptualizaciones, más el genio de Klein, que después le dio otra vuelta. Ferenczi dice que si el niño sigue evolucionando bien, va a tener los gestos mágicos, lo que yo estoy haciendo con la mano. Es decir, que se va a comunicar con el medio ambiente a través de gestos. Esto lo vemos, por ejemplo, en los pacientes psicosomáticos o en un neurótico o en un psicótico, como los gestos siempre están en nosotros. Bueno, habla de distintos estadios, habla del estadio de la palabra también, hasta que la omnipotencia va a ser condicional, ya no va a poder hacer cualquier cosa, y después va a hablar del narcisismo, de la sexualidad, y a lo último, la necesidad de hallar un objeto. Y esto lo vemos permanentemente en el consultorio, es decir, cómo le cuesta a un sujeto encontrarse con un otro que es diferente. Ferenczi también tuvo que ver con el psicoanálisis de niños, al igual que Freud. Ya sabemos Juanito y Arpat, el niño gallo, que él analiza. Y ahí cuando llega Arpat al consultorio de Ferenczi, que lo trae también el padre, igual que Juanito, ve un gallo. Y él tenía un trauma porque el gallo le había picado el pene cuando fue a orinar en el gallinero. Les recomiendo, si no lo han leído, ese trabajo. Y él se levantaba a las 6 de la mañana, había dejado de hablar y cacareaba, ¿no? Y entonces entra el consultorio de Ferenczi y cuando volvió del campo a Budapest, Arpat volvió a hablar. Y ve que Ferenczi tiene un gallo de bronce y le dice, ¿no me lo regalás? Le dice, no, pero mira, te doy papel y lápiz y dibujalo. Decime si ahí el genio de Klein también no bebió de esas aguas, porque lo que quería distinguir también es que en esos años, hasta el 19,
que se está analizando con Ferenczi, ella está recogiendo toda esta información que tiene de primera mano de Ferenczi. Y por último, el tema del trauma. Estoy en un total de acuerdo con vos, cómo has descrito cómo es el trauma para Klein, para Ferenczi. Para Ferenczi, el trauma existió, no es una fantasía. Y ahí él se fue diferenciando de Freud. Tal vez a Freud un poco no le gustó eso. Para él, los hechos habían ocurrido. Y yo lo veo en mi clínica. Yo lo veo en mi clínica. Los hechos ocurrieron. El paciente, por amor a los adultos, desmiente lo que le pasó. Es decir, o que fue violado, o como decís vos, o que fue castigado mal, o de alguna forma fue traumatizado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del analista también, de si niega esto y le dice que es una fantasía, yo lo he hecho, es decir, en algún momento, y me arrepiento totalmente, uno lo retraumatiza al paciente. Uno lo retraumatiza al paciente. Es decir, el paciente le decía a Ferenczi, no sea hipócrita, porque venía 4, 5, 6 veces por semana y no se iba angustiado, pero al día siguiente venía angustiado y le decía, no sea hipócrita, escúcheme, hasta que Ferenczi le dijo, tiene razón, estoy funcionando hipócritamente. Es decir, Ferenczi tuvo una gran capacidad femenina, maternal. Y para él, para mí el complejo de Edipo, lo central no es el padre, es la madre. Él en Thalassa dice que la fantasía última que tenemos es volver al cuerpo de la madre, tanto los hombres como las mujeres. Bueno, dejaría aquí. Bueno, lindísimo, lindísimo el trabajo, lindísimo el comentario y que ustedes hagan un diálogo. Yo estoy encantada con este trabajo y este intercambio. Solo quiero decir que me encantó ver el que vos has transmitido con tu trabajo, Luisa, el talento. Un poquito más alto, por favor, con el micrófono. El talento clínico de Ferenczi para captar la capacidad de Klein para relacionarse con los niños. En ese sentido fue un visionario de ver todo ese potencial que estaba allí, que captó en ella y que ella luego desarrolló. Y también coincido con mucho de lo que has dicho, Oscar, que a Ferenczi le tocó no ser tan reconocido, y eso se ve en Winnicott también, que lo cita muy poco, pero que se ha enriquecido tanto. Uno lee a Winnicott y lee a Ferenczi también. En fin, así que me encantó tu comentario. Muchas gracias por tu honestidad. Porque, no, bueno, no, pero por eso, porque es así. es así. Es decir, así, Winnicott bueno. dice, no cito, pero Claro, uno él dice, lo ve. exacto, no, O por con supuesto. Raskowski, cuando habla del psiquismo fetal, Mm. no lo cita No lo Ferenczi, cita y Ferenczi, toma claro. literalmente algunos párrafos del desarrollo del sentido de realidad y sus estadios. Sí, 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 no. Bueno, Luis, ¿querés contestar algo No. a Oscar o pasamos ya a hacer un No, intercambio? Bueno, No, como quieras. no tengo que contestarle. Ok. Creo que coincidimos mucho de las cosas que le he comentado y que yo he transmitido en esto. No, lo que quería resaltar es, y creo que también lo expresa él, el reconocimiento a nuestros padres conceptuales, ¿no? No importa si tuvieron más, menos méritos, reconocimiento. Ferenczi quedó medio obstruido. Son las modas que vienen circulando y lo que queremos es rescatar los conceptos teóricos que viejos analistas han aportado al desarrollo de nuestra disciplina. Cada uno con lo que haya podido aportar. Klein, Ferenczi, Abraham,
Lacan, Winnicott, todos ellos. Después están las preferencias, es como, esto es como el menú de un restaurante. Están todos los platos y cada uno elige aquello que le apetece más en ese momento. A veces ese mismo plato, como nos pasa en el restaurante, y no está bien cocido, no está bien terminado, y nos arrepentimos, hubiésemos pedido otro plato. Pero bueno, tenemos la experiencia y creo que lo que estamos haciendo acá es el reconocimiento a todos nuestros antepasados psicoanalistas que nos vinieron dando, Nosotros, archipadres. llamémosle, que nos vinieron dando, pero no solamente, yo voy a reconocer, no solamente a estos autores, digamos, reconocidos mundialmente, internacionalmente y más prestigiosos, sino hasta nuestros archipadres, hasta los propios analistas con los que nos hemos analizado, a nuestros supervisores, a los con que hemos trabajado y a los cuales le debemos que en este proceso de introyección de todos ellos es el crecimiento que podemos dar nosotros, ser nosotros, y tratamos de transmitirles a nuestros hijos o a nuestros candidatos, digamos. Por eso de vuelta también empecé con esta, dentro de todo este reconocimiento, a Horacio Echegósena, a quien lo recuerdo permanentemente como uno de mis maestros, digamos, ¿no? Eso solamente. Bueno, muchas gracias. Yo lo que quisiera decir también, estoy entusiasmado en este diálogo, es, vos hablaste de Lacan. Lacan, en el coloquio internacional de Rogemont, dice y rescata a Ferenczi, dice: puede decirse en efecto que el artículo de Ferenczi, Introyección y Transferencia, que data de 1909, es aquí inaugural y que se anticipa con mucho a todos los temas ulteriormente desarrollados de la tópica. Y más adelante dice: fuera de este foco de escuela húngara, de tizones aún dispersos, y nos estamos encontrando con Luis Martín Cabré, por ejemplo, y todo el grupo internacional, y que pronto serán cenizas, solo los ingleses, en su fría objetividad, han sabido articular esta alianza, de la que da testimonio el neurótico al querer justificar su existencia y por ende implícitamente distinguir de la relación interhumana. Y Abraham y Torok, hablando del cuerpo, dicen: Ferenczi nos pone en presencia de aquello que vive oscuramente en nosotros desde la noche de los tiempos, de lo que está inscripto en nuestro cuerpo, en nuestros gestos, lo que hablabas vos del simbolismo, de nuestros mitos, biología, historia natural, embriología, fisiología, se colman de significaciones que nos devuelven al pasado más remoto de nuestra especie. Bueno, aquí dejo. Bueno, muchísimas gracias. Acá ya tenemos unas manos levantadas en la pantalla, así que vamos a ir intercambiando con los presentes y con los que nos están escuchando a distancia. Bueno, Enrique Alba, ¿quisieras intervenir? Enrique. Bueno, sí. Ah, ok. Yo no me estoy viendo acá, pero Te vemos y te escuchamos. me ven, pero yo no me veo. Bueno, no, me parece muy interesante, gracias a la participación de la mesa en la discusión esta. A mí me interesó un punto que querría ver si lo podés desarrollar, Luis, un poquito más, y quizás también los aportes que pueda dar otra gente, sobre este tema de los precursores fisiológicos, ¿no? Y esta diferencia entre Ferenczi y Melanie Klein, donde yo no sé si escuché bien, Melanie Klein hablaba más de precursores psicológicos, y esta diferencia con Freud también, en cuanto a que el simbolismo lo vería Ferenczi más en la ontogenia y no en la filogenia. Me parece que esto marca diferencias muy interesantes, ¿no? En el sentido de, podríamos decir, la relación entre el cuerpo, para ponerle un título muy general, y el objeto externo, ¿no? Es una relación muy interesante esta que se está planteando, sobre todo en relación a los procesos de identificación y proyección.
y quizás más en el sentido de la importancia que le da Ferenczi a la identificación en la perspectiva de la introyección y Melanie Klein a la identificación en la perspectiva de la proyección. Me parece que acá hay toda una temática que sería interesante poder desarrollar un poco, ¿no? Y bueno, espero los aportes de la mesa para poder seguir pensando el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Enrique. Ahora le damos la palabra. No, pero bueno, adelante Adolfo. Adolfo Sonis. Bueno, cuando Luis hablaba de nuestros padres psicoanalíticos, recordé el seminario Tutti Kaplan e Inés Vidal de Melanie Klein y el grupo con Echegoyen. Y a pesar de haber tenido el privilegio de esos docentes, no agoté todos mis conocimientos sobre Melanie Klein, así que tengo un poco una frustración en ese sentido. Por ejemplo, no se me ocurrió en ese momento preguntar por qué, o si hay una explicación metapsicológica de los sentimientos inconscientes de culpa tan tempranos, ¿no? Freud tiene una explicación metapsicológica del sentimiento de culpa, pero obviamente eso es mucho más tardío. Después también lo que estaba preguntando Enrique respecto del simbolismo, yo pensaba si el simbolismo es un proceso que se da por identificación, ¿cómo se explica cierta universalidad del simbolismo? Lo mismo respecto de lo que planteaba Oscar, con respecto a lo traumático real, la teoría de la seducción, que tiene cierta universalidad como teoría sexual infantil en la teoría freudiana, lo cual no significa que Freud ignoraba que podía haber una real experiencia traumática. Él lo aclara específicamente, ¿no? No es que porque haya una teoría sexual infantil respecto de la seducción, no descarta que eso no haya ocurrido. Este, También los movimientos que de alguna manera estaba privilegiando Oscar respecto de los pacientes severamente perturbados, me hizo acordar un artículo de Kember donde decía que en los pacientes severamente perturbados, tanto la vía conductual como la contratransferencia eran las vías de comunicación privilegiadas en el análisis de esos pacientes. Pero bueno, en fin, les agradezco mucho la mesa porque estoy haciendo una reconexión con algunos temas que hace muchísimo que no veo. Muchísimas gracias por este Ateneo. Bueno, muchas gracias Adolfo. Ahora sí le damos la palabra a Jorge Maldonado y después. Gracias. Bueno, buenísimo Luis y Oscar por la... ¿Se escucha? Sí, sí. Por este trabajo conjunto que estamos disfrutando. Ferenczi dice que de alguna manera desobedece a Freud cuando vuelve sobre el trauma. Pero tenemos que tener en cuenta de que Freud... De vuelta. El micrófono de punta. ¿De frente así? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta de que Freud vuelve permanentemente sobre el trauma. Por ejemplo, en Moisés el monoteísmo, por ejemplo, en análisis terminable-interminable, donde de los tres factores fundamentales generadores de la neurosis, lo filogenético, lo pulsional y el trauma, dice que las neurosis de mejor pronóstico son aquellas que remiten al trauma. Le da muchísimo valor entonces. En El hombre de los lobos también. Así que probablemente el escrito de Ferenczi, en el cual alude a que desobedece a Freud, sea anterior a los últimos escritos freudianos sobre la revalorización del trauma.
Incluso dentro del pensamiento kleiniano hay un autor que un poco se aparta de la línea kleiniana, que es Herbert Rosenfeld, que Rosenfeld considera de que es importante reconocer al paciente las experiencias en las cuales él ha sido invadido, ha sido traumatizado, además de, dice Rosenfeld, de las propias tendencias del sujeto a invadir o generar traumas en otros sujetos. Es decir, que si, dice Rosenfeld, que si los pacientes no son reconocidos en estas experiencias que han vivido pasivamente por parte de familiares mayores, que se sienten sumamente no reconocidos por el analista. El trauma real ha sido tapado de alguna manera cuando en los tiempos atrás, acá en Argentina, acá en Abdeva, no se reconocía tanto la influencia de los factores externos, sino que se le daba un valor particular a la agresión. Ahora, es importante que esto que trajo Luis con respecto al superyo, los escritos de Melanie Klein, en los cuales le da mayor cabida, mayor importancia al superyo, fueron de alguna manera redescubiertos en las finales de los años 70, en un congreso de finales de los años 70, en el que se trató particularmente sobre el superyo. Y es interesante esto, que el superyo no se observa como tal, sino que se observa en consecuencias casuales, autodestructivas del sujeto. Pero quiero recalcar que también el superyo se observa en una forma particular de caracteropatía, que es la arrogancia. La arrogancia es una forma especial de generar rechazo por parte del medio y de esa manera recibir castigo. A veces uno se pregunta, con respecto a la arrogancia, ¿no? A veces uno se pregunta en pacientes que hacen episodios psicóticos, cuando nada hacía pensar en la vida de ellos que pudieran desarrollar una psicosis. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba la psicosis en este paciente que era un niño brillante, un excelente alumno, aparentemente un buen amigo? En la arrogancia. Precisamente ahí se mantenía oculta. Por ahora, paro aquí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces Luis, Sí, vamos. sí, vamos a tratar de... En realidad son muy ricos los aportes y los planteos que vienen haciendo. No sé qué dice Oscar, pero yo quisiera tomar algunos, porque muchas son las cosas que han planteado. Tomaría, bueno, ya se me fue entre todos los que fueron planteando, ¿no? Rescatar algo, creo que lo había tenido Sonis, respecto al simbolismo. La idea que queremos rescatar, o estamos discutiendo acá, primero lo que queremos rescatar es que, y creo que viene con este Ateneo, es rescatar a todos los autores psicoanalíticos que hemos leído, con los cuales podemos identificarnos y tomar aspectos de unos, de otros, puede ser Freud, Klein, Lacan, Bion, quien fuese, que nos van ayudando todos ellos con algún fragmento a poder comprender que es este mundo del inconsciente y el esfuerzo que implica nuestro trabajo. Entonces, quería tomar algunas de las cosas que fueron planteando, ya no sé, creo que Sonis lo dijo allí, la idea del simbolismo. Él preguntaba, creo que, y un ejemplo que yo a veces tomo en los seminarios, la idea cuando Melanie Klein planteó que para Freud era fijo, eran algunas muy limitado y acotado, Ferenczi lo fue ampliando y Melanie Klein dio un carácter mucho más rico, amplio,
universal y y más personal, en el sentido que cada emoción, cada expresión de ideas, es una creación, o cada pensamiento, es una creación simbólica de cada individuo. Y en esto lo tenemos para poderlo diferenciar del simbolismo en sentido psicoanalítico, de un simbolismo en un sentido, vamos a decir, sociocultural. Yo suelo tomar un ejemplo de esto, es, por ejemplo, si salimos y en la calle vemos que hay una bandera a media asta, eso es un símbolo universal para toda la población, que hay un duelo. Murió alguien, una autoridad, un prócer, ¿no? Murió alguien, entonces la bandera está a media asta. Pero si un paciente nuestro nos trae ese recuerdo, o esa idea, o ese sueño, no es la representación de que alguien murió, un prócer, un presidente, sino que es probablemente la expresión de un conflicto inconsciente que podría estar representando una impotencia, supongamos. El problema de él es la impotencia y no puede ascender su bandera erecta totalmente. Entonces creo que tenemos que diferenciar el uso de símbolos generales, universales, con símbolos que son particulares, que son individuales. Y fíjense que hasta las expresiones emocionales también tienen mucho que ver con esta expresión simbólica. Cada uno de nosotros, todas las personas, relación al día, al amanecer, expresan qué hermoso día, qué cálido que está el día de hoy. Bueno, hay una cosa que es la temperatura que nos va a dar el termómetro, el servicio meteorológico nos va a decir cuál es la temperatura de ese día. Pero cada uno de nosotros podemos sentir calidez, frío, otra temperatura emocional diferente al clima que daba el termómetro. Yo les voy a decir, les voy a confesar, hoy había una temperatura, estaba un poco más frío. Yo tenía la ansiedad que tenía que presentar la mesa, tenía un frío que digo, estaba por los 5 grados más o menos, que era la ansiedad que yo sentía en relación a presentar el Ateneo. No era lo que me decía el termómetro. Entonces le quiere decir que la idea de símbolo, en el sentido que ese es el desarrollo que hace, como lo amplía Melanie Klein, que no es algo físico ni son fijo y son escasos, sino que es totalmente la creación del sujeto en función de sus ansiedades. Y otra cosa que quería decir también es, y tomando esto que hablaban también, hablaron en un momento del psiquismo fetal y todo esto que hablaban también, vos mencionaste creo cuando estuvo Meltzer acá, nosotros tuvimos por suerte la experiencia de cuando Meltzer estuvo en Buenos Aires, dos cosas que quiero contar que siempre relatamos, que vimos observaciones de bebé con ecografías y demás, donde se veía... ¿se escucha bajo? Bueno, donde se veían expresiones y reacciones emocionales en fetos, en mujeres embarazadas, que se las podía observar, en este caso ya con la tecnología avanzada, a través de las cámaras y todo esto, de ecografías que se podían hacer, creo que eso lo hemos hecho acá en la experiencia con Meltzer cuando estuvo acá. Y también le quiero fíjense ustedes como expresión simbólica, ¿no? Yo siempre lo comento esto para la gente más joven, cuando Meltzer nos visitó en Abdeva, vio nuestro edificio, le gustó, qué lindo que es, que este edificio, qué lindo, qué moderno. Y dice, pero ¿saben qué? Lo único que tiene que me hace recordar a las cárceles de Inglaterra. No sé si ustedes recuerdan, las cárceles de Inglaterra son también como pasillos largos donde están las celdas a los costados. Acá están las aulas donde mezclas. Y a él les estaba representando, recordando. Para nosotros era un edificio moderno, fantástico, y él estaba recordando y representando algo que es individual de él, que tiene que ver con un hecho concreto, que eran las cárceles de Inglaterra, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por envidia. Dijo eso por envidia. Bueno,
Eso por ahora, seguimos. No sé si vos querés decir algo así. Oscar, no, Carlos. Bueno, bueno, gracias por las intervenciones. Bueno, Enrique Alba, los otros días en el simposio y en la mesa sobre hospitales, puso el acento en la escisión, que es central en Melanie Klein, ¿no? El tema de la escisión. Por ahí le das otra vuelta después, Enrique. Coincido con lo que dice Enrique también con el tema del interjuego entre introyección y proyección. Ferenczi acuñó el concepto de utraquismo para este intercambio entre el mundo interno y el mundo externo. Y en ese sentido, tomaría también lo que dice Jorge Maldonado, el tema que no se reconocía los factores externos. Ferenczi le dio mucho lugar al mundo externo, es decir, que no solo eran construcciones cuando el paciente habla de algo interno, sino que es algo interno que ha introyectado, pero lo fundamental es el mundo externo y cómo ha influenciado sobre él o sobre ella. Lo que dice Adolfo sobre el simbolismo y la universalidad. Pienso, como dice, si lo entendí bien también a Luis, que el simbolismo en Ferenczi comienza a nivel corporal, es decir, y que se va a ir desarrollando hasta producir algo que puede ser una palabra, una situación o algo, pero lo central para él es que todo surge desde el cuerpo. Bueno, el concepto de utraquismo es muy interesante porque él tenía un diálogo muy con lo social. Él era hijo de libreros, Ferenczi, y él se crió entre los libros y en las tertulias que se hacían en Budapest. Era el octavo hijo. Y estaban muy marcados sus padres por una cuestión política, la revolución de 1848 en Europa, donde cayeron varios imperios. Y él estaba muy marcado por eso. Yo a veces me pregunto, ¿habrá tenido que ver algo de algunas diferencias entre lo que pasaba en Viena y lo que pasaba en Budapest? Es posible. En mi libro, Sándor Ferenczi y la ilusión de un porvenir, para mí, digo que Ferenczi y Bion eran analistas del tercer mundo. Ferenczi venía de Hungría, que era la parte más pobre del imperio, y Bion venía de la India. Y cómo enriquecieron el psicoanálisis, ¿no? Y acá lo hemos estudiado y lo seguimos estudiando muchísimo, pero coincido con lo que dice Jorge. Que no se reconocía tanto en un momento de nuestra formación, psicoanálisis y pedagogía, el mundo externo. Y esta es la plasticidad de Abdeva también para mí, ¿no? Cada vez yo escucho más los cambios que se van dando dentro de nuestra institución. Y eso da cuenta de, bueno, de una madurez que vamos teniendo y donde las distintas líneas teóricas tienen su lugar y donde hay un diálogo. Y con respecto al tema de la pulsión de muerte, la revista de Abdeva, por ejemplo, la última, la tapa es toda negra. ¿Qué época estamos viviendo? Y en algún momento se va a... estimo que esa creatividad que tuvieron y tienen el grupo que dirige la revista Psicoanálisis es nodal. Está todo negro. Estamos viviendo épocas muy complejas. Y hubo otra revista que tuvo mucho éxito y que se vendieron 2 o 3 tomos, 2 o 3 ediciones,
que fue Dolor Social, Ujú. del 2009. Y bueno, paso el chivo. El martes que viene va a venir Raúl Levín a hablar de estas cosas y él era el director de la revista en ese momento. ¿Puedo decir algo? Sí, Miren, quiero decir, para darle cierto tono, como que a veces me parece que el humor nos saca de las situaciones de ansiedad también, en relación al artículo del chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Porque esto que decía Oscar Elvira, de la revista esta que salió con negra, toda la Más tapa. alto, por favor. La revista esta salió con la tapa negra. Yo les puedo decir que en cuanto mejore su juego, la revista va a salir con la tapa azul y amarilla. Por estos momentos no es factible, bueno, es el porvenir de una ilusión, como dice Pero Pablo. también es Pero- tu parte abrahamiana y oral, ¿no? Y sí, pues viene de la boca. Viene de la boca, viene por de la eso. parte. No, pero quiero decir otra cosa. Cuando vos decías que lo del simbolismo corporal que surge del cuerpo, pero yo te quiero decir, para intercambiar entre nosotros, yo creo que la expresión simbólica es una expresión verbal que se puede expresar a veces cuando no tiene representación verbal de poderse expresar, manifestar, se hace a través del cuerpo, pero como una falla en la expresión verbal. Entonces, y ahí tenemos todo el área de las afecciones psicosomáticas, donde están expresando situaciones emocionales que no pueden ser verbalizadas como tal, y el cuerpo habla en lugar de la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de decodificar tal vez o de entender esto. Yo siempre tomo también el ejemplo, lo menciono muchas veces en los seminarios, un paciente mío, que es ¿cómo debería haber? Un financista muy destacado. No va a ser reconocido porque No se puede. no va a ser reconocido porque es no, tampoco se murió, pero que no es no es de Wall Street. Bueno, no importa. Que cuando. No, pero quiero comentar porque no estamos hablando de una reunión científica, no estamos hablando así. Pero después está grabado y después va a la web. Ese es el tema. No queremos que, no se podemos. ¿No? Bueno, entonces. Dejen de grabar, dejen de De todas maneras, lo que quiero señalar, lo que quiero señalar es que cuando no puede expresar alguna emoción, algo que lo está afectando, lo expresa a través de un síntoma corporal. Entonces, el cuerpo habla y dice lo que él no lo puede decir. Entonces el cuerpo lo frena o lo embala. No es reconocido este paciente, no lo van a ubicar. Pero de todas maneras quiere decir que cuando alguien no puede expresar simbólicamente a través de una palabra, a través de una emoción, una situación, el cuerpo le da una alerta y lo frena de forma tal que tiene un síntoma físico en vez de un síntoma emocional. Pero sigamos con el diálogo. Coincido con vos. Es decir, si un paciente simboliza a través del cuerpo, bueno, es porque no puede, no ha adquirido, no tiene el don de la palabra. Capacidad simbólica, sí, el don de la palabra. Bueno, porque quiero llegar a esto. Ah. En el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios, el tercero es el de los gestos mágicos, pero el cuarto es de la omnipotencia de las palabras mágicas. Es decir, que cuando el niño adquiere la capacidad de poder hablar, ¿no? Ahí sí ya se aleja del cuerpo para acceder a la palabra, ¿no? Como símbolo. Y eso lo vemos permanentemente en nuestro consultorio. Bueno, muchas gracias. Sí, Sí, a ver, está Ricardo Carlino hace rato pidiendo la palabra, pero también hay un mensaje en el chat de Pilar que también me gustaría leer. Así que Carlino, Ricardo, te damos la palabra y después vamos al mensaje y después sí continuamos. Bueno, realmente, además de muy interesante,
se están evocando temas que habitualmente no estamos conversando acerca de los tics. Oscar Elvira evocó el primer simposio de Abdeva, que fue en el 79. No sé por qué, pero bueno, estamos reflotando ideas o corrientes que, bueno, que no circulaban últimamente. Hasta recordé la fotocopia con la cual yo estudié los TICs cuando era candidato. Bueno, acá surgió algo que me parece que vale la pena comentar, de si los traumas fueron imaginarios o fueron reales. Bueno, yo no sé si una persona que tiene 10 años comenta, bueno, es posible que haya sido real. Pero si por el material, no por lo que, por el material, al analista se le ocurre que pudo haber, en función de lo inconsciente, alguna situación de violación, yo no sé si se está en condiciones de afirmar que fue real o no. De Un frente poquito más fuerte, de fre- Ricardo, por favor. Sí, yo decía que si fuera un chico de 10 años y habla de que fue violado, es posible que sí, que haya sido. Bueno, pero cuando la criatura es muy chica, tiene 2 años, 1 año, es muy difícil saber si fue real o no. Puede ser que el chico, el paciente, lo viva como real, pero habría que ver si cuando él tenía 1 año o 2, él tuvo la capacidad de discriminar. Si era una fantasía de él, por ejemplo, se acerca la cabeza de la mamá o del papá, y para él es una montaña, y podría ser que se sienta violado. O la madre o el padre cuando lo baña, bueno, le limpia los genitales. Podría ser que piense el chico que siente que se siente violado o no. No sé si violado o hasta gratificado genitalmente. Pero es muy difícil. Entonces, cuando los autores dicen siempre es verdad o no se sabe si es verdad, yo diría que no hay que ser tan categórico. En realidad hay que seguir trabajando y ver si esa situación puntual tiene que ver con un desarrollo general del analizante. Bueno, eso es lo que quería decir, que no hay que fanatizarse diciendo es o no es. El averiguar las cosas tempranas de la vida son un proceso, no son una afirmación categórica de nadie. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a leer el comentario de Pilar que dice 2 preguntas. Muchas gracias. Primero, lo primero, demanda es lo esfinteriano y lo oral. He visto madres insistiendo a que el niño coma todo, se adapte a su necesidad más que la del niño. Y 2, todos los niños querrán regresar al útero, incluyendo los que vivieron violencia doméstica. A lo mejor algunos no quieren regresar. A veces hacemos teoría en base a algunos pacientes. Bueno, y lo dejamos entonces como estas preguntas y le damos entonces la palabra. Jorge, ¿querías comentar algo? Ah, Pablo, perfecto. Estaba escuchando y de pronto me quedé pensando que eh, los desarrollos de Ferenczi en los estadios más tempranos eh, me parece que implican que no todo es simbolizable, que porque hay una especie de reificación de la palabra, como si todas las experiencias fueran posibles de ser pasadas por la palabra a través del simbolismo. Y sin embargo, buena parte de la posibilidad de comprensión que Ferenczi le reconocía a Melanie Klein la capacidad de entender a los niños no pasa por la palabra. Y no solo en los niños, en los adultos, yo creo que lo expresable a través de la palabra
no pasa de ser como lo que emerge de un iceberg, ni la séptima parte de la vida psíquica de una persona pasa por la palabra. Entonces creo que uno de los aportes más ricos, tanto de Abraham como de Ferenczi, como de Melanie Klein, tiene que ver con la posibilidad de trabajar todo un sector de la experiencia y la posibilidad de analizar todo un nivel que no pasa a través de la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos de nuevo a la pantalla, después volvemos, Jorge. Adolfo, ¿querías comentar? Sí, sí, sí. Me parece muy interesante el tema de la conexión con la realidad, tanto en la teorización como en la clínica, ¿no? En ese sentido, volviendo al tema del simbolismo, Freud en la interpretación de los sueños recomienda que antes de intentar una interpretación simbólica, es decir, más que plantearla como una posibilidad, es un intento de comprensión de la simbología onírica, dice que hay que conocer muy bien la historia del paciente, que hay que conocer muy bien la historia del proceso analítico, tienen que agotarse las asociaciones y además, algo muy interesante, conocer muy bien el contexto personal del paciente. O sea, yo no creo que hay que interpretar el simbolismo como la revista Para ti, gente, no sé cómo, en donde dice, bueno, soñó con la bandera media asta, estás impotente. Me parece que hace falta una enorme información antes de intentar la interpretación simbólica, con lo cual la universalidad del símbolo viene de alguna manera interpretada en función de una realidad actual. La otra cuestión que me parece interesante respecto de la realidad es el artículo del yo y el ello, donde dice que la percepción es para el yo tan importante como la pulsión para el ello. Con lo cual, la consideración de la realidad, tanto en el análisis actual como en lo de los otros momentos, tiene que ver con cómo ha entendido cada psicoanalista cuál es el lugar de la realidad en el proceso de análisis. Finalmente, un tema muy interesante que me pareció lo del cuerpo. Fíjense en que en el proyecto Freud plantea que el otro se conoce a través del propio cuerpo. Y esto Brudny lo ejemplificaba como que para empezar a contar, uno cuenta con los dedos, uno, dos, tres, o con palillos, o con lo que sea. Pero un premio Nobel en economía, probablemente cuando desarrolle su hipótesis sobre las ecuaciones de no sé cuándo, haga un movimiento de los dedos como que está contando. Es decir, el otro se conoce a partir del propio cuerpo. Si ve una mesa, dice en el proyecto, es como estar en cuatro patas. Digo esto porque es tan interesante lo que decía Pichon Rivière, que a Freud hay que leerlo de adelante para atrás, pero también después de atrás para adelante en función de los aportes de otros autores. Entonces, creo que jerarquizar este lugar de la realidad es muy importante en la teoría freudiana, porque yo he escuchado importantes teóricos de decir que la teoría freudiana es solipsista. Muchísimas gracias. La verdad que estoy disfrutando mucho el Ateneo. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Jorge, ¿querías comentar? Sí. Bueno, en primer lugar, que cuando hablamos de realidad, no hablamos de la realidad pura, hablamos de la realidad entramada con la fantasía. La realidad es inmediatamente, apenas percibida, distorsionada por la fantasía. Eso queda, a mi modo de ver, establecido. Ahora, quería referirme a que, además, hay algo que no es simbolizable, tomando lo que traía Pablo. Hay un punto de la realidad que no, o del trauma,
que no puede llegar a ser simbolizado. Es lo que los Barangay y Mom llaman el trauma puro. No existe representación. No es posible transponerlo en imágenes ni en palabras. Eso por un lado. Ahora, con respecto al simbolismo, hay una diferencia entre Melanie Klein y Lacan y Freud. Freud habla de las protofantasías Sí. que se transmiten filogenéticamente. Melanie Klein habla del símbolo que es creado en cada momento, como los ejemplos que trajo Luis recién, cuando hablaba de la temperatura ambiental, que estamos refiriéndonos al clima emocional. Y también en el ejemplo que ponías, que del pene al brazo, del brazo al avión, etc. En las fobias hay una parálisis en determinado momento. En la histeria, por ejemplo, no se produce la cadena de símbolos de pene al brazo, del brazo al avión, sino que queda de alguna manera cortada esa cadena y el sujeto hace, por ejemplo, una parálisis del brazo, una parálisis del escribiente. No puede seguir simbolizando. Hay un ejemplo que traía Lieberman de un sujeto que no podía mover su brazo, tenía paralizado su brazo, había perdido su brazo derecho. Y resulta que había perdido al empleado de su empresa, que era su brazo derecho. Ahí se detuvo, no pasó a la máquina, no pasó al avión. Ahora, Melanie Klein habla de la creación del símbolo establecida por el sujeto y yo estoy de acuerdo con eso. Freud habla de la transmisión filogenética hereditaria, las protofantasías. Lacan habla de que esa transmisión es a través de las redes significantes. Yo tengo mis dudas de que no exista la transmisión filogenética. Digo mis dudas porque la deducción mía proviene a partir de la observación de lo que pasa en el reino animal. Si en un gallinero donde están un montón de pollitos, si a los gallináceos se les pasa la sombra del contorno en papel de una paloma, la sombra, los pollitos no reaccionan. Si se les pasa la sombra, el contorno de un gavilán, entran en pánico. Entonces, si en el reino animal existe este tipo de respuesta, indudablemente filogenéticamente ante pollitos que jamás en su vida han visto un gavilán ni una paloma, indudablemente en el ser humano debe haber algo similar, algo semejante. Así que la hipótesis de Freud de la transmisión del crimen primordial a través filogenéticamente, a través de las protofantasías, creo que debe tener un sentido y que no todo se transmite a través de las redes significantes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Pasamos a Enrique Alba, después Silvia, y después vemos a ella. Bueno, a ver, la conversación esta me parece que es interesantísima por los puntos que estamos tocando. A mí hay Más cerca dos... del micrófono, por favor. Hola, ¿se escucha? Más fuerte, Enrique. ¿Se escucha? A ver, ¿qué pasa acá? ¿No se escucha bien? A ver si puedo aumentar el volumen. Yo te escucho bien. ¿Sí? A lo Bueno, mejor porque pensamos lo mismo. no, voy a pensar en decir algo Sí, distinto. introducción al narcisismo. ¿Ves? Bueno, a ver, no sé qué puedo hacer para que se escuche. Adelante, Enrique. Bueno, a ver, porque me parece que estamos en puntos muy interesantes. Por ejemplo, con lo de Jorge. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge en relación a la filogenia, porque el ejemplo que él trae es muy, muy bueno. Habría que profundizarlo nada más, ¿no? Porque él trae un ejemplo en las aves del impacto
de lo visual. Y el problema filogenético del Pithecanthropus erectus es el desarrollo del aparato fonador, no visual. Quizás en lo visual somos parecidos a las aves, pero en relación a la complejidad que tiene el aparato fonador del hombre, humano, somos totalmente distintos. Y es sobre esta función fonadora del cuerpo, porque es el cuerpo el que fona, no solamente la boca, ¿no? La laringe, los pulmones, la tráquea, ¿no? Tiene una particularidad filogenética totalmente distinta de los aparatos fonadores de cualquier especie animal. Entonces me parece que acá empieza a aparecer el peso del lenguaje, ¿no? El lenguaje, la palabra, etcétera, etcétera. Creo que este es un problema muy interesante para pensar, y para pensar también en el sentido de la diferencia que podríamos decir entre el símbolo y el signo. Porque evidentemente la palabra está cargada de una función simbólica, pero la función índice del niño, antes de empezar a hablar, que empieza a indicar con el dedo ciertas cuestiones, aunque todavía no tiene la palabra, sin embargo ya es una función significante. Con el propio cuerpo comienza la función significante. Entonces, creo que en este sentido es importante lo que planteaba Elvira, porque él decía que empieza en el nivel corporal el simbolismo, pero empieza en el nivel corporal no como palabra, sino como signo, podríamos decir. Bueno, estamos entrando en un problema que es fantástico, este problema, porque nos está planteando toda la dificultad que tenemos en pensar la palabra como signo y no solo en la función verbal. Entonces, cuando pensamos que la palabra es función verbal, tenemos que poner encima lo paraverbal, lo no verbal, etc. Pero si pensamos en función del signo, y que el signo es en principio un signo del cuerpo, ya se nos empieza a complicar un poco la cuestión. Me pareció magnífica la explicación que dio Luis sobre la diferencia entre lo que son los símbolos personales, que son con los que trabajamos, del símbolo social. Pero el símbolo social plantea un problema, que es que cuando vos dijiste amarillo y azul, yo pensé en Rosario Central, que es el que va primero. Vos pensaste en Boca, que es el que va segundo. Entonces, me parece que también los signos sociales son un problema. No son tan unívocos para todo el mundo. Esto hace también al valor de la palabra, no solo como símbolo, sino como signo. Y esto me parece que es muy importante, porque nosotros lo que no tenemos en cuenta es todo el desarrollo de la lingüística, que yo por suerte, como soy profesor de lingüística en el USAM, los repaso constantemente, en donde, partiendo de Saussure, el problema es el signo lingüístico, no el símbolo. Y acá hay toda una diferencia entre símbolo y signo, ¿no? Pero por eso yo creo que el signo como contraseña que necesita siempre un intérprete, ¿no? Alguien que dé cuenta, porque hasta el niño cuando hace el signo indicativo con su dedo, tiene que haber un intérprete para que dé cuenta del valor del signo. Yo creo que en ese sentido tiene un valor de contraseña, como dice Saussure, y como la contraseña que tenemos con Luis, al alba vincerá, ¿no? Cada vez que me encuentro con Luis, al alba vincerá, ¿no? Claro, es una contraseña entre nosotros dos, porque
es muy difícil explicar que tiene que ver con la ópera Turandot, ese dicho, ¿no? Entonces, me parece que acá hay toda una dimensión de la lingüística que estamos dejando un poco de lado cuando hablamos de símbolo. Otro punto que me parece también a mí me hizo pensar, porque Ferenczi habla de introyección y transferencia. Y me parece que acá hay una diferencia muy sutil con ciertos conceptos de transferencia a la cual se la liga más a la proyección que a la introyección. Entonces me parece que también este es un punto interesante a discutir. Transferencia e introyección o transferencia y proyección. Bueno, muchas gracias porque son puntos realmente interesantes para seguir charlando esta dificultad que tenemos en cómo abordar, sobre todo, como decía Elvira, la disociación, ¿no? Por ejemplo, la disociación en sus múltiples formas, como lo que estamos diciendo, bueno, entre el cuerpo y el símbolo, ¿cómo se instituye esa relación? Porque aparece como dos campos totalmente distintos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante el diálogo que se está dando. Bueno, Silvia y después Isabel. Bueno, ¿se escucha? Bueno, no, quería agradecerles un poco. Muchas cosas fueron pasando por mi cabeza, muchas preguntas referido a ciertos temas, digamos. Tengo dos cosas. Una, pensaba, digamos, en esto de que Freud, en El malestar en la cultura, habla justamente de lo que le pasa al ser humano, digamos, que tiene que ver con la mente, el cuerpo y el mundo externo, digamos. No es que ha dejado el mundo externo y ha tomado solamente la fantasía. Y otra cuestión que se me ocurría es preguntarles, digamos, acerca de algo que siempre fui escuchando, por qué se decía que Ferenczi tenía aplicado una técnica activa. Gracias, Silvia. Y vamos a Isabel y estamos anotando las preguntas de Silvia. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí, yo recién me enganché a las 11:30 y estuve prudentemente, para mi ansiedad, escuchando a todos, riquísimo. Debe haber sido muy buena la exposición para que se desencadenara todo este intercambio. Quería contarles, ustedes saben que nosotros trabajamos en territorio, en las escuelas, en los hospitales y últimamente acercándonos más a las consecuencias de los cambios climáticos, con los colegas de Brasil, de Corrientes, de Entre Ríos, las inundaciones, por ejemplo, de Bahía Blanca, etc. Y fui a las conferencias Sandler. Yo ya había investigado en la IPA los trabajos en comunidad. Me llamaba la atención algo. Los de Latinoamérica investigamos nuestros países y los de Estados Unidos también nuestros países. ¿Y qué escuché? A un matrimonio norteamericano, del cual habló solo el marido, que contó una experiencia muy interesante acerca del simbolismo y de los sueños en una comunidad de un pueblo autóctono originario de Ecuador. Ellos con suficiente dinero como para pagarse su traslado, suspender el trabajo medio año, tomar notas, grabar, traducir y luego poder exponer en las conferencias Sandler. ¿Qué contaron? Que este pueblo, todas las mañanas, sus habitantes, sobre todo varones, se reúnen a contar los sueños que han tenido. Es un trabajo colectivo sobre los sueños y su simbolismo. No voy a contar todo eso, pero sí, ¿en qué cambiaron estos dos analistas? Me pareció grandioso que pudieran pasar una experiencia de transformación. Ahora, cuando escuchan un sueño en su consultorio, esperan mucho para interpretarlo y comprenderlo. Esperan toda la sesión y lo ubican en el contexto global de la sesión. Porque lo que observaron en Ecuador y en este pueblo es el efecto de los sueños sobre las creencias, los valores y a su vez dialécticamente, ¿no? El efecto de las creencias, los valores y los mitos sobre los sueños, pero con un sentido colectivo. Esto les quería contar.
Gracias, Isabel, interesantísimo lo que has contado. No sé si allá, no sé, Marta, ¿estabas moviendo la mano o no? Bueno, y si no, les damos acá Bueno, la no, palabra yo les quiero decir, a la mesa. a mí lo que me resulta muy rico del Ateneo es que nos permite o nos va permitiendo hacer una revisión de todos nuestros conceptos. No está referido si Ferenc, si Klein, que dijo Freud, sino qué es lo que hemos adquirido de conocimientos a través de toda nuestra experiencia psicoanalítica y de todos nuestros maestros y profesores, y qué es lo que las conclusiones que podemos ir sacando nosotros de todo eso, y las transformaciones que han venido, que venimos sufriendo, transformando y recreando. Y esos son nuevos símbolos, porque creo que teníamos una imagen de Abdeva cuando comenzó, tenemos una imagen de hace 20 años de Abdeva y tenemos otra imagen de Abdeva. Es una creación simbólica en base a lo que nosotros pensábamos, creíamos, todo eso y lo que vamos viendo a través de la institución. Entonces, pero sigo resaltando la idea de, y es muy difícil responder todas las cosas que han planteado porque es muy rico. Lo que sí es, rescato es cómo podemos volver a replantear nuestras concepciones. Y tomaría algo que voy a mencionar porque muchas cosas han dicho, algo que mencionó Ricardo Carlino. Tomaba un ejemplo que él dijo cuando a un chico, el padre le limpia los genitales a un bebé, a un chico. Es un hecho real, pero la cuestión es cuál es el significado simbólico que se creó en la mente de ese niño respecto a esa experiencia real, concreta que atravesó. Puede crear simbólicamente en base a su carga pulsional, a experiencias emocionales y demás cosas, darle el significado del caso que fuese. No es un significado que va a ser único. Sí, resaltaría que Oscar dijo ahí también que el simbolismo surge desde el cuerpo, creo que vos decías así. Bueno, Melanie Klein, vuelvo a resaltar lo que traíamos acá, es que ella dice que es una creación individual, no dice de dónde surge, sino que es una creación individual en base a emociones, fantasías y experiencias que le va dando un significado personal. Y por eso cada símbolo es exclusivo de la creación de cada sujeto. Entonces no tenemos un diccionario de símbolos a interpretar, sino que es una tarea a indagar y a descubrir qué representa eso que nos está planteando el paciente en cada paciente y en cada momento, donde hasta el significado puede variar de una sesión de 2 meses atrás al significado que puede tener en ese momento presente el sueño que tiene o que tuvo en esos momentos. O sea, creo que en este sentido de la creación individual le va dando un significado que no es fijo, sino que es bueno, el esfuerzo del trabajo, del descubrimiento en cada momento, y es lo rico que tenemos nosotros, que también nos revitaliza, porque si no, si tendríamos ya un diccionario de expresiones del paciente, vamos a repetir lo mismo. En realidad tenemos que descubrirlo en cada sesión y en cada momento a qué corresponde esa emoción, ¿no? Bueno, no sé si esto, bueno, no sé, dejo esto y seguimos porque son muchas las cosas que han dicho. Lo más rico que yo vuelvo a resaltar es que hacemos un repaso de toda la... El diálogo. No, a través del diálogo, un repaso de todas las teorías psicoanalíticas. No hay un autor, sino y vamos reflexionando al respecto. Ricardo, Carlino, yo coincido con vos que es muy difícil saber si si ocurrió o no ocurrió al año de vida algo. Ahora, si el paciente sigue repitiendo algo de eso, algo pasó. Sí. Algo pasó. Entonces, yo le doy lugar a que algo pasó y que él no tiene palabra para hablar de eso, pero que sí tiene sensaciones corporales, situaciones de mucho miedo, lo que sea.
Eh, y estoy de acuerdo con vos también, Ricardo, que eso se va a ir dando en un proceso. Con respecto a Pilar, lo que dice Pilar, me parece interesante cuando habla de lo esfinteriano y de lo oral. Ferenczi en Thalassa trae un concepto de anfimixis, En fin. donde dice que al comienzo de la vida uterina, tanto lo oral como lo esfinterial van juntos hasta que hay un momento en que se separan. Y él a esto lo denomina anfimixis, ¿no? Y, y todos los niños, si todos los niños quieren volver al útero, pienso que en ese sentido, como Ferenczi le da mucho lugar a que de algún lugar venimos, y que es el universo. Y como decía Mafalda, en el globo terráqueo, hay alguien ahí, y es muy posible que algo pase ahí, pero nosotros lo hemos heredado. Lo que a mí más me ayuda es poder escuchar esas cosas que se dicen tan tempranas y que se repiten. Por ejemplo, los niños que juegan a tirar piedras y a hacer sapitos en el agua. Es decir, si venimos de piedras del universo y se formaron los planetas y luego surgió el agua, y bueno, tal vez algo de simbolismo hay en todo eso. Con respecto al volver al útero, y pienso que, aunque les haya ido mal, Mabel Cambero decía sobre la omnipotencia incondicional, donde al niño le es dado todo, no necesita trabajar, no necesita nada, pero Mabel dijo en una reunión científica, y bueno, pero si eh, el feto sufrió situaciones complejas, para eso está el libro de McEwan, Cáscara de Nuez. A quien no lo hayan leído, se lo recomiendo. Donde un niño escuchaba cómo la madre con su amante hablaba de cómo iban a matar al padre. Y él vivió todo eso. Pablo Slemenson, no todo es a través de la palabra. Yo coincido con vos, Pablo, en un todo. Es decir, la palabra ha de advenir. En ese sentido, sigamos con el diálogo. Jorge Maldonado hablaba del reino animal, pero nosotros también pertenecemos al reino animal. Yo ya decía que somos animales desarrollados, como dice Enrique, tenemos un idioma, pero las plantas también tienen un idioma. Los animales también tienen un idioma, no sé si idioma, pero tienen un lenguaje y hablan. Las plantas, por ejemplo, que no tienen pies, estoy repitiendo a Coche, a un filósofo italiano, dice que la capacidad que tienen las plantas para seducir a una abeja que entre en un coito fecundo con la flor y que lleve la vida a otro lado. Es decir, que hemos perdido, me parece, en parte esto que trae Ferenczi, ¿no? El tema de la filogenia y la ontogenia. Adolfo, ¿podés repetir, Adolfo, porque se me perdió el tema de la realidad, el yo y el ello y la percepción? ¿Y qué más dijiste? ¿Estás por ahí? No, hacía dos referencias. Una, a la importancia que le da Freud a la realidad en el análisis simbólico, en la interpretación de los sueños, pone mucho énfasis en que hay que conocer las circunstancias actuales, no solamente la historia del paciente, la historia de su proceso, y además esperar que se agoten las asociaciones. O sea que la importancia que le da Freud a la realidad es diferente a interpretar para ti, ¿no? El mástil está media asta, entonces eso quiere decir que hay impotencia.
hay que conocer muy bien la historia del paciente y la situación actual. Y también la importancia que le da Freud a la realidad es cuando en el yo y el ello dice que la percepción es tan importante para el yo como la pulsión para el ello, porque hasta ese momento el desarrollo pulsional era el motor del desarrollo psíquico, pero a partir de 1923 le da una jerarquía a la percepción equivalente al de la pulsión. Con lo cual, el contacto con la realidad en el desarrollo del psiquismo es fundamental. Y yo además había agregado, Oscar, esto de relación al cuerpo, algo que la gente no lee, que es el proyecto, por eso yo tengo en oferta mi libro que está ahí en biblioteca, Ahora y lo cito. incluso para los que mencionan este comentario tienen un 20% de descuento, pero en el proyecto dice que es a través del propio cuerpo que se conoce al prójimo. Esto es interesantísimo. A lo mejor lo tomo de Ferenczi, qué sé yo, pero Freud dice que es a través del propio cuerpo que se conoce al prójimo. Bueno, vos sabés mejor que yo, ¿no? Tu libro magnífico, el proyecto, pero lo que ahí distinguía a Freud también era que vivimos en un mundo de estímulos externos e internos, ¿no? De los externos podemos escaparnos y decimos, bueno, este no existe, por ejemplo, qué sé yo, tal autor no existe, o le vamos a dar menos lugar. Lo que no podemos escaparnos es de lo interno. En ese sentido, bueno, la percepción puede ser para mí eh, a través de lo que veo, pero también a través de lo que siento. Y me parece que Ferenczi le ha dado mucho lugar a Sí, eso. sí, sí. Y con respecto a lo que decía Enrique, y aquí termino, el tema del lenguaje. Las plantas también tienen su lenguaje. Quiero rescatar el trabajo y el libro de Psicoanálisis y Etología de Terencio Gioia, que me parece que es nodal y que lo tenemos un poco perdido a Terencio Gioia, Bueno, ¿no? Aboco por volver a leerlo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Golse los otros días, si ocurre algo traumático o difícil a ese niño que termina siendo un autista, eh, Terencio Gioia, Isabel, ¿cómo era el periodo que le llama el periodo? Bueno, cuando en el periodo de mucho peligro que tiene el niño cuando nace, si no se le permite o no se le da eh, el lugar necesario, queda marcado para siempre. No me acuerdo cómo, habla de un periodo, bueno, periodo crítico, ahí está, periodo crítico. Y Golse los otros días hablaba del periodo crítico también en el autismo. Y Terencio Gioia, yo he vuelto a leerlo y me parece genial. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Terencio Gioia y Ferenczi. La pulsión de muerte no es tan central. Lo que es central es que el hombre viene con vida, la vida. Dentro de nosotros viene la muerte, pero lo central es la vida, es la generosidad y una lucha permanente que hay sobre todo eso. Bueno, no hablo más. Bueno, dos cositas. Bueno, sí. vida es lo que tratamos de reproducir en el Ateneo hoy. Pensamientos, reflexiones, ¿eh? Para que no nos muramos sin poder pensar. Pero quiero retomar para terminar, pues ya nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Que fue muy rico y vuelvo a rescatar, me parece que es muy lindo poder rescatar y discutir todo el psicoanálisis que estamos viendo. En lo que decían que no todo pasa por la palabra, y en eso coincido, no todo pasa por la palabra. Obviamente tenemos las enfermedades psicosomáticas, como decía antes. Alguien está expresando algo que no lo puede decir con palabras y lo está expresando corporalmente, ¿no? Y también, fíjense que también nosotros tenemos en ese sentido la contratransferencia, cosas que nos dicen nuestros pacientes y a veces no tenemos ni palabras para expresar o tenemos frío, temblor o preocupación para tratar de darle un significado a esa emoción que contratransferencialmente estamos recibiendo de parte del paciente que lo pudo haber expresado con palabras
o sin palabras, ¿no? Entonces, bueno, hay también todas las teorías, la idea de lo que el cuerpo puede expresar, ¿eh? Y que nosotros tendemos a darle un significado simbólico y expresivo a eso que nos están transmitiendo. Bueno, esto solamente. Bueno, gracias, Luis. ¿Quisieras agregar algo más? No, Carlino yo pidió la quiero palabra. agradecerles Carlino pidió la palabra. a Ricardo. ¿Querés decir algo, Ricardo? Estás Estás muteado. muteado, Ricardo. Sí, estaba pensando a propósito de si un chico, qué sé yo, de 1 año siente que es violado. Es compleja la cosa y en principio los psicoanalistas no tenemos que tener una precisión matemática en nuestras afirmaciones, sino que tenemos que tener hipótesis en constante revisión a medida que el proceso va desarrollándose. Por ejemplo, podría ser que un papá, cuando le limpia los genitales a su hijo, inconscientemente está jugando con los genitales de su hijo y, entre comillas, o no sé si comillas o en serio, la contratransferencia de un chico de 1 año que no tiene represión puede darse cuenta que el padre también está jugando genitalmente con sus genitales. ¿No? Eso podría ser una. Y cuando es grande, podría aparecer el recuerdo, papá, bueno. Y así otras vueltas que podemos darle. Entonces, lo que a mí me interesa es recalcar que nosotros tenemos hipótesis de la historia de los pacientes, salvo que no que haya comprobación. Y tenemos que jugar como hipótesis que pueden ser movibles a medida que aparezcan nuevos elementos que nos hacen construir otras hipótesis y que, bueno, que esa es la sabiduría de un analista, no la afirmación categórica y quedarse con eso porque eso es cerrarse en conocimiento. Eso es lo que quería decir. Yo quisiera retomar por un segundo nada más el tema de la vuelta al Adelante. útero, Está Eliseo, porque no es lo mismo el deseo de la vuelta al útero que cuando a uno lo mandan al útero de la madre. Está Eliseo levantando la Terminamos mano ya, y ya sí. cerramos con Eliseo. Cortito, Eliseo, que estamos ya sobre la hora. Desmuteate, por favor. No. Bueno, terminamos. No sé si me escuchás, Eliseo. No. Bueno, vamos a cerrar acá. Bueno, yo estoy encantada de haber coordinado esta mesa. Les agradezco mucho por haberme invitado a coordinarla. Y me encantó y el diálogo que se dio entre ustedes dos y con los participantes. Así que, bueno, vamos a dejar acá y bueno, hasta el próximo Ateneo. Te digo, el martes diálogo que fue viene. con el psicoanálisis. Eso es lo que Bueno, nos reivindicó a todos. así Creo que es, nos así es. No, Bueno, te muchas dio gracias. acerca del psicoanálisis. acerca del Muy psicoanálisis. bien. Yo entre ustedes y nosotros acerca de el Psicoanálisis. Gracias a Bueno, todos. muchas Gracias. gracias. Buenos días y hasta la Gracias, próxima. Ricardo, desde México. Chao.